21 de marzo de 2024. Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Una vez más les presentamos la más cordial bienvenida a su canal Punto y Coma con Esteban Mayor. Hoy dedicaremos nuestro espacio al humorista gráfico e historietista argentino, nacionalizado español, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente por el seudónimo de Quino. A 4 años de su muerte, ocurrida en septiembre de 2020, continúa vigente no solo por haber sido un sorprendente dibujante, sino además un libretista creador de geniales argumentos que potencializaron sus magníficas ilustraciones. Su obra más celebrada es la historieta gráfica Mafalda, publicada en diversos medios impresos entre 1964 y 1973. Sus seguidores la han definido como una niña perspicaz y racional que junto a sus amiguitos de la vecindad compartían momentos de inocencia, combinados con profundas inflexiones, formulando inquietantes preguntas y duras críticas a la sociedad contemporánea. Quino nació en la región andina de Mendoza, República Argentina, un 17 de junio de 1932, en un hogar de clase media. Su padre, Cesario Lavado, era empleado de tienda y su madre, Antonia Tejón, ama de casa. Estos padres andaluces ingeniaron su cariñoso apelativo para diferenciarlo de su tío por el lado materno, también llamado Joaquín, un respetado pintor y diseñador gráfico. Es este quien descubre las aptitudes del niño para el dibujo y decide apoyar su vocación desde tan temprana edad. Quino cursó primaria en la escuela de Mendoza y en 1945, tras la muerte de su madre, a los 13 años, empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la misma localidad, pero en corto tiempo también muere su padre, por lo que dura poco en la escuela. En 1949 abandonó los estudios, ya que, en sus propias palabras, comillas, veía que no progresaba y estaba cansado de la aburrida rutina diaria de solo dibujar jarrones y yesos. Cierro comillas. Su espíritu emprendedor le exigía otros caminos menos monótonos. Entonces se propone dedicarse a una sola labor posible: convertirse en un gran dibujante de humor gráfico. A la edad de 18 años, después de prestar el servicio militar obligatorio, Quino se traslada a la gran capital, Buenos Aires, en la búsqueda de un editor que esté dispuesto a publicar sus dibujos, pero el éxito aún le es esquivo. Pasarían 3 largos años saturados de necesidades económicas antes de acariciar sus sueños y convertirlos en realidad. Esto ocurre a mediados del año 1954, cuando en el semanario Esto Es de Buenos Aires publica su primera fábrica de humor gráfico. Quino lo recuerda afirmando que ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Desafortunadamente, muchos de estos primeros originales se extraviaron o desaparecieron con el paso del tiempo. Esa oportunidad les sirvió de plataforma para darse a conocer en otros semanarios locales, tales como Leoplan, Bea y Lea, Damas y Damitas y el diario Democracia, entre muchos otros que al poco tiempo comenzaron a publicar sus dibujos. El humor gráfico de Quino resultaba fresco, desfachatado y ácido, penetrando con frecuencia en la desdicha y el absurdo de la condición humana, combinado con ilustraciones muy detalladas del diario vivir. De ahí la inmediata identificación de los lectores con sus dibujos y el paulatino éxito del autor. Así, con la notoriedad inicial de su obra, también mejora su situación económica. En 1960 contrajo matrimonio con su novia Alicia Colombo, una ingeniera química, nieta de inmigrantes italianos. Alicia tuvo un rol fundamental para que Mafalda fuera conocida en el mundo, ya que fue ella quien respondía y traducía las cartas a los editores, quienes le escribían con insistencia a su marido, intentando adquirir los derechos de Mafalda. La traducción al italiano en 1968 reunió 30 tiras y se tituló
el libro de niños terribles para adultos masoquistas. Anteriormente, en 1963, había publicado su primer libro de humor titulado Mundo Quino, con prólogo escrito por Miguel Brasco, una colección de dibujos de humor gráfico mudos. Sin embargo, tales dibujos son de una calidad y una expresividad tan significativa que aún sin texto resultan totalmente entendibles, humorísticos y fascinantes para sus lectores. Brasco era un escritor, abogado, periodista y sibarita argentino, colega y amigo personal de Quino, y es la persona que lo lleva a Angie's Publicidad, agencia que buscaba un dibujante para que creara una historieta que debería tener ciertas características. Querían una tira cómica que fuera una mezcla de personajes inspirados en algunas historietas americanas muy populares. De allí surge la idea de conservar algunos rasgos de tiras como Blondie y Pin-Ups, que eran publicados en varios periódicos de Norteamérica. En América Latina, estos personajes se tradujeron al español con el nombre de Lorenzo y Pepita, historieta familiar dibujada por Chick Jung. Pin-Ups fue traducida como Carlitos y Snoopy, cómic creado por Charles Schulz, dibujante estadounidense de padre alemán. Dicha historieta se crearía para publicitar soterradamente el lanzamiento de una línea de nuevos productos electrodomésticos marca Mansfield. Era crear un cómic sobre una familia que usara y promoviera el consumo de esos productos, ofreciendo de manera gratuita la tira a diarios y revistas. Por diferentes motivos económicos y al descubrirse el aparente engaño, el proyecto no cristalizó y la agencia Higgins nunca lanza la campaña. Quino logra quedarse con las tiras de dibujos y las guarda. 6 años más tarde le serían muy útiles cuando desarrolla y mejora los rasgos e ilustraciones de Mafalda. En una entrevista concedida con el corresponsal de la BBC en Argentina, Martin Murphy, el 6 de agosto del 2004, reproducida luego en periódicos bajo el título Quino, le gusta la sopa, expresaba: me pidieron, porque no fue idea mía, hacer la tira, que tuviera algo de Pin-Ups, la tira cómica Carlitos, creada por Charles Schulz, pero que, a diferencia de Pin-Ups, fuera una familia clase media donde existieran adultos. Schulz fue mi maestro en este tipo de cosas. Hay que recordar que cuando Quino empezó a hacer Mafalda, ya llevaba 11 años publicando humor gráfico, pero no en tiras ni con personajes recurrentes. Con el paso del tiempo, algunos aficionados, seguidores de historietas y contradictores políticos, reprochan Mafalda, sosteniendo que es una imitación de Periquita o un remedo de La Pequeña Lulú, populares precursoras y protagonistas infantiles de cómics anglosajones mucho más antiguos de mediados del siglo XX. La realidad es que estas chiquillas gringas se circunscriben a temas para público infantil, mientras que Mafalda se convirtió en ícono del mundo adulto, con más madurez que sus antecesoras. En contraste, la genialidad de Quino con Mafalda se basaba en mostrar a sus personajes integrados en situaciones cotidianas, con diálogos contundentes, revelando aspectos críticos de su entorno social, el mundo de la época, el tumultuoso siglo XX. Mafalda es una fascinante chica de pelo negro que odia la sopa y está en una constante contradicción con el mundo adulto. Se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo de 1965, al trasladarse la tira cómica al periódico El Mundo, se inicia el imparable éxito del personaje que traspasa las fronteras nacionales para conquistar lectores en América del Sur y luego Europa, ganándose un lugar en el imaginario colectivo. Jorge Álvarez, editor, publica el primer libro de Mafalda que reúne las iniciales tiras en orden de aparición, tal y como se hará en los siguientes libros. Se publica en Navidad y en 2 días se agotan sus 5.000 ejemplares. Comenzaron entonces las traducciones a otros idiomas
Y tal es su éxito que en Italia se edita en 1969 el primer libro, Mafalda la contestataria, con la presentación del semiólogo, filósofo y escritor Umberto Eco, director de la colección. Los textos se editaron en Portugal y España, país este último donde tuvo que cambiar a ediciones solo para adultos debido a las represiones y condiciones impuestas a los medios impresos por el régimen del general Francisco Franco, y a partir de 1970 se editaron libros traducidos a sus propios idiomas en Finlandia, Alemania, Grecia y Francia. Sin embargo, el gran éxito y la fama internacional no impedirán que Quino tome una decisión sorpresiva, decisiva y para algunos incomprensible: no dibujar más tiras de Mafalda a partir del 25 de junio de 1973. Quino se había dado cuenta de que se encontraba agotado y que no podía insistir en dibujarla sin repetirse. En alguna ocasión, llegó a explicar que mantenía una especie de celos con Mafalda, porque parte de su otra producción pasaba indiferente ante el éxito que había alcanzado su personaje. Pero otra razón no menos importante es que le acarreaba muchos inconvenientes que él, de manera imperturbable, supo manejar, porque sus penetrantes textos y situaciones eran y siguen siendo una alegoría a los regímenes militares que oprimían y abusaban del poder en el continente. La obra de Quino está repleta de duras e inteligentes críticas y alegorías que incomodaban a muchos en el poder. En un reportaje concedido al diario El Tiempo de Bogotá, en víspera de asistir el convitado a la 7ª Feria del Libro, el domingo 17 de abril de 1994, Quino decía: «La temática de mis dibujos es la lucha de los débiles contra los poderosos. Por esta razón, Mafalda odiaba la sopa. Era una alegoría a los regímenes militares que tuvimos que soportar en esta parte del Cono Sur. Porque todo lo que impone normas estrictas y hay que hacerlo por obligación, quita la libertad, y eso es muy desagradable». Los premios y reconocimientos que Quino recibió a lo largo de su carrera son numerosos, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, entregado en 2014 a 50 años de la primera publicación de Mafalda. En ese mismo periodo, Quino inaugura la 40ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nadie olvida la aparición de Mafalda con carita acongojada en primer plano en el periódico El Mundo de Buenos Aires la mañana del miércoles 29 de junio de 1966, cuando se confirmó el golpe de estado del teniente general Juan Carlos Onganía. Y Mafalda se las ingenió para cuestionar el hecho con una frase que retumbó en Argentina por mucho tiempo. Decía: «Entonces, eso que me enseñaron en la escuela». Con su rechazo, el dibujo con la frase de Mafalda se convirtió en un emblema popular autoritario. Saltó rápidamente de las páginas del diario para ser convertida en stickers y pegada en todos los sitios posibles: muros, cuadernos, afiches, oficinas, mostradores, las vías y el transporte público, y reproducida por la prensa del país enfrentada a la dictadura. Por supuesto, la represión no se hizo esperar. Entonces, por muchas situaciones similares, Quino fue consciente de que su punzante creación no le pertenecía del todo, que tenía vida propia. Comprendió, antes que nadie lo pudiera percibir, que Mafalda, durante 9 años consecutivos, ya había conseguido cumplir su cometido. Pedro León Zapata, uno de los más notables caricaturistas venezolanos, dijo en su momento que Quino hizo bien en matar a Mafalda, y creo que no lo haya hecho por celos, concluye Zapata, sino porque era una antipática.
Muchos de quienes decidían increparle sus posturas, a veces de modo furibundo, tildándola de pequeña burguesa o por el contrario, de subversiva, revelaban con dichas discusiones la importancia política de la historieta. El interés por leer Mafalda se ha mantenido intacto con el paso de los años. De hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y han sido elegidas para apoyar campañas sociales promovidas por entidades como UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, entre muchas otras. En los siguientes años a la desaparición de Mafalda, Quino continuó publicando sus conocidos y memorables dibujos a página entera, principalmente en los suplementos literarios que se agruparon en colecciones de libros de humor, tales como Quinoterapia y ¡Qué presente impresentable! En 1984 es invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Viaja a Cuba, donde conoce al director de cine de animación, Juan Padrón, y firma un contrato con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, para realizar cortometrajes con dibujos e ideas de sus páginas de humor. La serie se denomina Quinoscopios. En 1993, la empresa española DG Producciones S.A., en coproducción con Televisiones Españolas, produce 104 episodios de Mafalda, dibujos animados de 1 minuto de duración, dirigidos por Padrón. Las caricaturas fueron divulgadas en Italia por la RAI 2 y en Argentina por el antiguo Canal 11 y varios años después por el Canal Encuentro. Mafalda, en su naturaleza inicial, irónicamente casi de manera opuesta a lo que se convirtió luego, fue deliberadamente pensada como una tira cómica solo para entretener o escasamente para anunciar lavadoras en una sociedad de consumo capitalista. Afortunadamente, Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito, Quille, Libertad y Mafalda terminaron por convertirse en íconos de una generación que hablaba, pensaba y vivía como ellos y se preocupaba por asuntos similares a ellos. Mafalda, la nena inteligente y sus amigos son una suerte de descanso tierno, sensible, susceptible e impresionable en una obra mucho más amarga. Conserva vigencia porque el mundo, 60 años después, sigue teniendo los mismos problemas. Sus personajes trascendieron el tiempo para revolucionar el mundo de la historieta con su mirada libertaria y humanista. Quino falleció el día 30 de septiembre del año 2020 a los 88 años de edad. Junto con Roberto el Negro Fontana Rosa y Oscar Konti-Oski, es considerado uno de los mejores creadores que ha dado el humorismo gráfico del siglo XX en la Argentina. Como anécdota, podemos mencionar que, en su honor, un asteroide, el 27178 del cinturón principal de rocas espaciales situados entre Marte y Júpiter, lleva el nombre de Quino. A pesar de todo, cualquiera que sea el sitio donde te encuentres en el cosmos, de 1000 formas posibles, queremos decirte 1000 gracias, Quino. Gracias por habernos permitido a millones de lectores de diferentes generaciones, clases sociales y países leer, pensar y reír con ese maravilloso universo protagonizado por Mafalda, una niña sorprendente y sus amigos en tiras gráficas inspiradoras de nuevos sentidos y nuevos usos. Ustedes permanecerán por siempre en cada uno de nosotros. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Escríbanos, déjenos sus comentarios. Y no olvide, suscríbase a nuestro canal Punto y Coma con Esteban Mayor. Hasta muy pronto.